Te tiro una pregunta cósmica. ¿Qué pasa cuando descubrís que esa parejita ideal, la que parece sacada de Pinterest, la que hasta tu vieja ve en Instagram y dice ¡ay, qué divinos que son!, resulta que usa a sus propios hijos para manipular a todo el mundo? Sí, estoy hablando nada menos que de Ryan Reynolds y Blake Lively, dos estrellas que brillan más fuerte que los dientes de Ross Geller después del blanqueamiento. Ryan Reynolds es ese tipo gracioso que amamos ver rompiendo la cuarta pared. Saquen su lubricante, frikis. Esto se pondrá bueno. Blake es la actriz dulce y carismática que nunca parece romper un plato, pero detrás de esa fachada tan linda y sonriente parece que las cosas son bastante turbias. Hace poquito los pescaron en una mentira cósmica usando como excusa a sus pibes, y esto no solo les explotó en la cara, sino que dejó al fandom con el culo lleno de preguntas. Pero pará, no te adelantes porque te juro que lo que vas a escuchar hoy va a hacer que se te caigan todos los pósters de Deadpool que pegaste en la pared. Es posible que estos dos hayan estado usando la carta de la paternidad para manipular contratos laborales, cancelar rodajes o hasta justificar situaciones bizarras con sus hijos. Prepárate, porque la data que te traigo hoy es suculenta, picante y bien turbia. Si existe una pareja que Hollywood vendió siempre como perfecta, divina, casi celestial, esos son Ryan Reynolds y Blake Lively. Se conocieron filmando una película que nadie vio, se casaron y ahora son la parejita más querida del showbiz. Onda Brangelina, pero sin el divorcio épico. Los medios los aman, Instagram los ama, hasta la abuela que no casa una los ama, porque la posta es que siempre supieron mostrar esta imagen de familia de comercial de cereal. 4 hijos tienen, 4, y claro, uno los ve y dice, qué lindo ver a dos celebridades comprometidas con sus pibes, qué lindo ver que les importa más la familia que la fama. Pero ¿qué pasa si detrás de toda esa perfección hay un quilombo cósmico digno de un capítulo extra picante de Black Mirror? Ryan Reynolds tiene fama de ser genial, siempre buena onda y gracioso, y claro, esa misma simpatía es la que termina tapando comportamientos un poco oscuros. Blake, la reina de la elegancia y la simpatía, tampoco se queda atrás con sus decisiones polémicas. El problema es que muchas veces esos comportamientos turbios involucran excusas donde meten en el medio a sus propios hijos. Ahora, ¿cómo llegamos de verlos como una pareja modelo a pescarlos manipulando situaciones usando a los nenes como escudo? Fácil, cuando empezás a rascar un poco debajo de la superficie la cosa se pone más turbia que un video de Dross. Escucha esto porque es data suculenta posta. Todo arrancó cuando Justin Baldoni, conocido actor y director de la serie Jane the Virgin, estaba armando la producción para adaptar It Ends With Us. Si bien Ryan Reynolds no tenía un rol oficial en esta producción, sí participó aportando al guión una escena clave conocida como la famosa escena icónica en la azotea. Resulta que Baldoni, con la mejor onda posible, quiso coordinar algunos detalles con Reynolds debido al protagonismo de su esposa Blake en la película y le mandó un mensaje súper amistoso diciéndole: hola Ryan, qué bueno trabajar con vos, seguro la rompemos juntos. Pero acá es donde Reynolds sacó su lado más manipulador jugando la carta más turbia de todas, sus hijos. Primero le clavó el visto olímpicamente por varias horas, generando tremenda incertidumbre. Y cuando finalmente se dignó a contestarle, lo hizo con una respuesta digna de novela turca. Justin, mis hijos son todo para mí. Son mi corazón, pero también la mejor manera de destruirme. Así de dramático y exagerado, como si le estuvieran arrancando el alma. Ryan básicamente intentó presionar a Baldoni y al resto del equipo para mover fechas y darle una semana extra libre a Blake, justificándose con que sus hijos estaban constantemente enfermos porque tenían un sistema inmune versión beta. O sea, Reynolds sugirió que si no les daban esa semana libre, la producción sería responsable de separarlos de sus hijos en un momento crítico. Imagínate el nivel de manipulación cósmica del tipo. Esto demuestra que la famosa imagen de papá perfecto que tanto vende Reynolds esconde una jugada bastante turbia, donde sus hijos son usados como moneda de cambio cuando le conviene. ¿Querés saber qué es lo peor? Que este no fue un caso aislado. Parece que Ryan y Blake llevan años usando esa estrategia. Si hay quilombo, si quieren vacaciones o si simplemente les da pereza trabajar, los chicos se enferman. Qué conveniente, ¿no? Es casi como si planificaran desde el minuto cero, usando a sus hijos como un comodín en cada negociación laboral. La próxima vez que Reynolds aparezca con esa sonrisa de publicidad de dentífrico, diciendo lo mucho que ama ser padre, pensá si eso no viene con una manipulación cósmica detrás. Si
pensabas que lo de Ryan Reynolds era turbio, prepárate porque Blake Lively se mandó una digna de novela mexicana. Acompáñeme a ver esta triste historia. Resulta que durante el rodaje de It Ends With Us en Las Vegas, todo marchaba joya hasta que Blake empezó a cancelar días enteros alegando una enfermedad digna de mandar a llamar a Dr. House. Estoy muy enferma, mis hijos están enfermos, repetía Blake con un drama bárbaro, haciendo que toda la producción quedara patas para arriba intentando reorganizarse alrededor de sus ausencias inesperadas. Pero pará, porque esto tiene más agujeros que la defensa de Boca. Resulta que Blake, mientras estaba supuestamente en cama, agonizando y al borde del colapso, estaba en los recitales de Taylor Swift en la gira en su tour. Sí, escuchaste bien. No hablamos de un recitalcito tranqui ahí cerca de su casa, estamos hablando de que se clavó 7 shows en distintas ciudades, incluyendo justamente Vegas. O sea, la flaca hizo que frenaran una producción millonaria porque tenía fiebre. Pero después estaba ahí bailando Shake It Off, como si nada. Y los fans que todavía la defienden me tiran cosas como: pero es Taylor, vos no harías lo mismo. ¿Me estás jodiendo? Una cosa es que falte al trabajo para llevarte al zoológico y otra muy diferente es que Blake deje tirado a todo un equipo de rodaje, maquilladores, sonidistas, técnicos y demás laburantes que cobran por día solo porque se le cantó escuchar a Taylor cantar sobre su ex. Lo peor es que quiso disfrazar la mentira. No, pero yo falté el día 8 y el concierto fue el día 12, tuve tiempo de recuperarme. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no podías filmar en Vegas y después pegarte un baño e ir al recital a la noche? Tampoco respeto por el trabajo ajeno tenés, Blake. Ni siquiera se gastó en disimular bien la jugada. Es como que tu jefe te agarre chamullando enfermedad y después vea tus historias de Instagram tomando algo en un bar. Literalmente, Blake quedó escrachada con fotos y videos en plena fiesta con Taylor Swift, mientras los técnicos del set estaban con el culo para el norte tratando de reorganizar una película entera. Turbio es poco. Y hablando de doble moral, esta parejita divina tiene otra jugada bastante turbia en su repertorio, el temita de la privacidad selectiva con sus hijos. Resulta que Ryan y Blake siempre dicen ser recelosos de mostrar a sus hijos en público. Queremos protegerlos, queremos privacidad, los medios son invasivos. Hasta ahí, todo bien, entendible y hasta admirable. El quilombo arranca cuando ves que esa privacidad es más selectiva que Messi eligiendo con quién cambiar la camiseta. Ejemplo cósmico, Blake Lively es recontra amiga de Taylor Swift. No hay concierto de Taylor en el que Blake no aparezca. Hasta ahí todo divino, pero resulta que Taylor tiene canciones donde menciona literalmente a las hijas de Blake y Ryan. ¿Y qué hace Blake cuando Taylor canta esos temas en vivo? Se esconde tímidamente para proteger la identidad de sus criaturas. ¡No creo! No, la mina levanta a sus hijos en plena multitud, señala a sus nenes en público como diciendo: sí, Taylor le está cantando a mis pibes, para que todo el mundo sepa que los mencionados son sus hijos. O sea, si querés privacidad, ¿por qué estás haciendo una coreografía digna del Lollapalooza para mostrarle al mundo que esos son tus nenes? ¿No será que en realidad te conviene que todos sepan que sos amiga íntima de Taylor Swift y que tus hijos son parte del universo musical de la artista número 1 del planeta? Esta contradicción es cósmicamente descarada. Es como decir que no querés atención mientras subís selfies llorando a Instagram. Blake y Ryan quieren el respeto por la privacidad de sus hijos, pero cuando les conviene explotar esa misma privacidad para un poco de atención pública, lo hacen sin problema. ¿Alguien más tiene el culo lleno de preguntas con esto? Y antes de seguir con la data más turbia sobre esta pareja hollywoodense, para un momento y dale duro al botón de suscribirse, porque si no lo haces, quizás mañana te encontrás con que Ryan Reynolds cancela tu trabajo porque sus hijos tienen mocos, o Blake te manda a sus abogados porque no cediste ante sus intentos de coqueteo. ¡Sí, señor! Ahora sí, prepárate porque la cosa se pone más turbia que un capítulo perdido de Black Mirror. Vos conocés Deadpool, la película que hizo que Ryan Reynolds pasara de actorcito simpático a estrella global gracias a su humor picante y sus chistes subidos de tono. Pero parece que detrás de esa máscara roja y simpática hay cosas que no dan tanta risa. En una reciente revelación se filtró algo que dejó a medio mundo con el culo lleno de preguntas. Resulta que para Deadpool 3, Reynolds y su director Sean Levy decidieron incluir una escena donde la hija de Ryan tenía que decir una frase recontra polémica, explícitamente sexual.
¿Y qué hizo papá Ryan, padre ejemplar del año? Presionó a su hija para que grabara esa línea, que por cierto, la piba no quería decir al principio, admitiendo públicamente que llegaron a grabar entre 70 y 500 tomas hasta que la nena se animó a decirla. ¿Estás entendiendo la dimensión de esto? O sea, ya es bastante raro obligar a una criatura a decir una línea sexual. Pero lo peor no es solo eso, sino que encima Ryan se cagaba de risa al contarlo en una entrevista. Decía cosas como "soy el padre del año", ironizando como si todo fuera un gran chiste. No, papá, acá no da risa ni de casualidad, es tan turbio que ni Deadpool se animaría a semejante bizarrez. Y acá surge la gran pregunta: si Ryan se hace tanto drama por la privacidad y protección de sus hijos, ¿por qué los expone así en algo tan turbio y polémico? Es el mismo Ryan que manipuló producciones enteras usando a sus hijos enfermos como excusa, pero ahora los obliga a decir cosas que incomodarían hasta a un adulto. What the hell? Todo muy divertido con Deadpool hasta que te enterás que atrás de cámara pasan cosas como estas. Si pensabas que la hipocresía ya había llegado a su tope cósmico, espera que te cuente esta. What? Blake Lively hizo tremendo quilombo mediático contra Justin Baldoni y la producción de It Ends With Us, acusándolos de presionarla para que se pusiera en forma rápido después del embarazo, diciendo que la estaban body shameando y toda esa movida. Ahora, escucha esto porque te vas a caer de culo. Resulta que para la película Deadpool 3, Blake no apareció físicamente porque no se sentía cómoda con su cuerpo postparto. ¿Qué hicieron Ryan y Sean Levy entonces? Contrataron una doble de cuerpo y solo usaron la voz de Blake. Todo bien hasta acá, eso pasa siempre. El problema es que la pareja, sobre todo Blake, se hizo la víctima en público por lo mismo que su marido y amigo director acababan de hacerle a ella en privado, dejarla afuera porque no estaba en condiciones físicas. O sea, si Blake considera que lo que hizo Justin Baldoni es body shaming, entonces lo que hizo Ryan no es exactamente lo mismo. No es su marido quien debería haberla apoyado más que nadie. Es la misma Blake que acusó de gordofobia a toda una producción, pero cuando su propio marido y su director amigo hacen lo mismo, se queda calladita. ¿Cómplice? ¿Dónde quedó la lógica en todo esto? La misma persona que señala públicamente a otros por presiones estéticas permite que en su propio círculo íntimo la traten de la misma manera. ¿Estamos frente a una contradicción cósmica o simplemente es que a Blake y Ryan les conviene hacerse los indignados selectivamente según la situación? La hipocresía es tan fuerte que se siente desde acá hasta Hollywood. Acá viene la frutillita del postre. Taylor Swift, la estrella máxima del pop mundial, recontra íntima amiga de Blake Lively, empezó a mostrar señales raras últimamente. Vos sabés que estas dos eran inseparables. Blake en todos los conciertos y Taylor mencionando a sus hijas en canciones. Pero ahora Taylor empezó a alejarse lentamente, tan lentamente que casi no te das cuenta, pero cuando lo analizás es evidente. Últimamente Taylor empezó a apoyar abiertamente a Selena Gómez, promocionando el nuevo álbum de Selena en sus redes, algo que jamás hizo con la peli de Blake. Raro, muy raro. No solo eso, sino que también parece haber tomado distancia en redes, como si se hubiera dado cuenta de que Blake y Ryan estaban explotando su amistad públicamente. ¿Será que Taylor se cansó de sentirse usada? Porque claro, está buenísimo tener a Taylor Swift como tía honoraria de tus hijos y amiga personal para aparecer en todos lados, pero si sos Taylor y te das cuenta que tu amistad está siendo usada por Blake para llamar la atención constantemente, no es nada agradable. El silencio actual de Taylor sobre Blake es más ruidoso que una bomba nuclear. Esta distancia dice más que 1000 palabras. Swift, la reina de cantar sobre drama, ahora opta por callarse completamente, lo que sugiere que está más que harta del uso descarado que hacen Ryan y Blake de su imagen y su cercanía. Esto nos deja otra pregunta épica. ¿Habrá alguna pelea secreta que todavía no salió a la luz? ¿Será que finalmente Taylor abrió los ojos y se cansó de la hipocresía hollywoodense? Ryan Reynolds y Blake Lively, la pareja ideal, la familia perfecta, las sonrisas impecables. Pero, ¿qué tan genuina es esa imagen que venden? ¿Realmente son padres preocupados que cometen errores normales o estamos ante manipuladores expertos que no tienen problema en usar a sus propios hijos como excusa cuando les conviene? Hoy te mostré pruebas concretas, excusas inventadas, contradicciones cósmicas y amigos cercanos hartos del jueguito. Pero ahora te toca a vos decidir hasta dónde es aceptable la manipulación que hacen Ryan y Blake. ¿Crees que Hollywood les está perdonando demasiado por ser tan queridos por el público? ¿O simplemente están siendo víctimas del exagerado mundo del espectáculo? Como siempre, la respuesta a todo esto te la dejo a vos. Comentame por ahí abajo qué opinás. No te olvides, lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.